Mi novia se inventó una enfermedad para sacarme plata. Yo no pude quedarme quieto cuando lo supe. Tenía tantas metas trazadas y trabajaba tanto para alcanzarlas que no había mucho tiempo para salir y socializar, y mucho menos para tener una novia. Había pasado gran parte de mi niñez y de mi adolescencia en la más absoluta pobreza, viendo a mi mamá sufrir por no tener el dinero suficiente para darme de comer. Después de tanto tiempo rebuscando entre la basura y viviendo prácticamente en la calle, supe que no podía desaprovechar ninguna oportunidad de progreso que se me presentara. Por eso, cuando salí elegido para una beca de estudios, no podía creerlo y no dudé en volcarme de lleno a ello. Me gradué más pronto de lo esperado y desde antes ya estaba trabajando en lo que me apasionaba, la tecnología. En ese entonces tenía 23 años y por fin mi vida estaba convirtiéndose en lo que yo quería. Por supuesto, siempre con el apoyo y los cuidados de mi madre, feliz al verme tan bien y tranquila por primera vez en su vida. Fue entonces cuando conocí a Miranda. Trabajaba en un bar al otro lado de mi empresa y siempre iba allí solo por ella. Era tan hermosa que no pude dejar de mirarla. Pero ella no se fijaba en mí ni sabía de mi existencia. Tuvieron que pasar un par de meses antes de que finalmente nos presentaran. Coincidimos en una fiesta de Navidad de la empresa en la que trabajaba, en la que ella era mesera. Un amigo se dio cuenta de que me gustaba y nos presentó. Desde entonces hablamos todos los días y yo notaba cómo su interés por mí crecía a medida que me iba conociendo. Para ese entonces yo ya estaba completamente enamorado de ella y no podía dejar de pensarla. Miranda sabía que la quería y eso parecía emocionarla, e incluso empezamos a hacer planes juntos. Fue entonces cuando la invité a conocer a mi mamá y Miranda comprendió que mis intenciones eran serias. A mi madre, Miranda no le simpatizó demasiado, pero la hacía feliz verme feliz e intentaba no hacer demasiados comentarios al respecto, cosa que yo le agradecía porque no pensaba ponerme en la situación de elegir entre las dos. El tiempo pasaba y lo nuestro se volvía cada vez más serio, a pesar de que ella, en cambio, no deseaba presentarme a su familia. Siempre me decía que no se la llevaba bien con ellos y yo acepté sus razones. Un día Miranda se desmayó y yo temí lo peor. Le pedí que se hiciera un chequeo, que yo la acompañaba. Ella me dijo que no me preocupara, que no era nada grave y que nunca le había pasado antes, pero una semana después llegó a mi casa con una noticia que me sorprendió y me angustió. No eran buenas noticias y el mundo se me nubló. Cuando supe que Miranda estaba enferma, entré en shock. Y a pesar de que había decidido que ahorraría para poder comprarle a mi madre su casa propia, para viajar y disfrutar por primera vez en la vida, ya que había tenido que pasar tantas necesidades antes, no pude soportar la idea de que Miranda sufriera por no tener los recursos suficientes para pagar un buen tratamiento médico. Por eso, pese a todo, quise posponer un poco más mis sueños para ayudarla a ella. Quería que se recuperara y que pudiera ser feliz a mi lado por muchos años más. Así comencé a girarle cheques para que pagara sus tratamientos. Ella me enviaba las fórmulas médicas y yo me encargaba de darle el dinero que necesitaba. Sin embargo, todo era tan costoso que ni mi dinero ni el de ella eran suficientes, o eso era lo que me decía. Por eso decidimos que era momento de hacer pública su condición de salud y así esperar la solidaridad de la familia, amigos y vecinos, para que la pobre Miranda tuviera todo lo que necesitara. En el barrio decidieron hacer un bazar y todos los fondos recolectados fueron para Miranda. Ella estaba feliz al ver a tantas personas comprometidas con ayudarla, al punto de que decía que cada vez se sentía mejor y que el médico le decía que estaba respondiendo muy bien a sus tratamientos. Por supuesto, yo estaba feliz por ella y no paraba de orar a diario para que todo se siguiera dando tan bien como hasta ahora. Estaba tan enamorado de Miranda y confiaba tanto en su recuperación que empecé a pensar seriamente en nuestro futuro. Así, tras varios meses de noviazgo y viendo la mejoría de ella y su optimismo, decidí que le pediría matrimonio. Quería que Miranda fuera mi esposa y le compré el mejor anillo que pude.
Sabía que le haría feliz el que yo me imaginara un futuro con ella y que le diera un anillo tan bonito, justo como había soñado. No había otra cosa que me importara más que verla feliz, sobre todo cuando me di cuenta que le hacía mucho bien a su salud el no tener que preocuparse por el dinero. Sin embargo, un día pasó algo que me preocupó. Habían pasado 8 meses desde que comenzó su tratamiento y yo estaba feliz de verla tan bien, así que decidí que la acompañaría al siguiente control para felicitar a su médico porque su tratamiento estaba sanando a mi prometida. Pero cuando le manifesté la idea a Miranda, ella empezó a decirme que no me preocupara, que yo tenía que trabajar, que los controles no eran nada del otro mundo y que estaba bien. Entonces, como no quería que la acompañara, decidí ir por mi cuenta a ver al doctor. Conocía sus datos por las facturas que Miranda me mostraba, así que no tenía que pedírselos. Yo, en mi buena fe, creía que ella se había negado porque tal vez no estaba tan bien como decía y no quería que yo me preocupara más. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando me encontré con que el supuesto médico ni siquiera existía y que las facturas eran falsas? Yo quedé de una sola pieza, completamente asombrado. ¿Sería posible que la mujer que decía amarme en realidad había estado engañándome todo este tiempo? ¿Se había aprovechado Miranda de mi amor por ella para sacarme dinero con la excusa de una grave enfermedad terminal? Todo apuntaba a que no había más opciones que esa, pero yo, aún con todo, quise pensar que ella tenía una buena explicación. Sin embargo, Miranda no estaba preparada para la confrontación y cuando le pregunté, ella de inmediato empezó a llorar y a pedirme perdón. Confesó de inmediato que nunca había estado enferma, que había tenido que hacerlo porque alguien la estaba amenazando y le pedía dinero para no atacarla a ella y a su familia, y en medio de su llanto dijo muchas cosas más buscando compasión, pero yo ya no le creía. Había sido un tonto por mucho tiempo, pero ya no más. Yo realmente la había amado, pero a ella no le habían importado mis sentimientos y se había aprovechado de mí, así que se merecía algún tipo de escarmiento. Yo no había sido nunca de exhibir nada en las redes sociales, pero ella sí. Siempre presumía los lugares a los que veía, lo que comía e incluso había publicado todo su supuesto proceso con la enfermedad. Entonces supe que no había una mejor venganza que exponer en esas mismas redes lo que ella era en realidad, una vividora y una aprovechada. Mi madre me aconsejó que la dejara en paz y que simplemente saliera de su vida. Pero yo que pensaba que si no hubiese sido por ella, ya habría pagado varias cuotas de la casa de mi madre, no podía dejarlo pasar tan fácilmente. Así conté toda la historia y las personas empezaron a decirle tantas cosas que tuvo que cerrar todas sus redes e incluso irse de la ciudad. Desde entonces no volví a saber nada más de ella. Han pasado ya 5 años y esa es una historia que ya quedó en el pasado. Hoy, mi madre ya tiene su casa propia y yo he podido disfrutar de la vida como había soñado. 3 años después de Miranda, conocí a una hermosa mujer en uno de mis viajes que ahora es mi esposa y vivimos felices. Con ella aprendí a confiar nuevamente y me enseñó a creer en el amor. Las viejas heridas se han sanado y soy un hombre distinto. Al final comprendí que todo pasa por algo y que para estar donde estoy ahora, de algún modo Miranda tenía que atravesar mi vida y dividirla en 2. La había perdonado hace mucho tiempo y ahora solo me quedaba desearle lo mejor donde sea que estuviera y desear que también ella hubiese cambiado y fuera una mejor persona, que hubiese aprendido la lección y se ganara la vida por sus propios méritos, sin aprovecharse de los demás como lo había hecho con él. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.